personas que han perdido a su pareja, no, el duelo no va a ser igual, por supuesto, y el vínculo que tuvieran tampoco va a ser igual. Lo que sucede es que se libera esta anestesia emocional de no siento nada y voy un poco en automático, sobreviviendo al día a día, ¿no? Para protegerme de ese dolor, de ese impacto tan traumático que ha supuesto para mí. Y luego, poco a poco, esa anestesia como que se va disolviendo y yo voy empezando a sentir, ¿no? Y empiezo a sentir de una manera desgarradora. Mis hijos se van a convertir en mi motor. Porque yo lo único que quiero es quedarme en la cama, echar una bolita con la manta por encima, pero me tengo que levantar y llevarlos al colegio. Porque yo a lo mejor no me apetece comer y no como en todo el día, pero ellos tienen que comer. Voy a ser vulnerable a todo lo que anestesie mi dolor, a todo lo que a mí me anestesie, y no solo a medicamentos o a sustancias como el alcohol o cualquier otra, sino al móvil. Qué importante es tener ese rincón en casa y dedicarte esos minutos de silencio, porque si no, ¿qué va a pasar? Cuando nos planteamos hablar del duelo, queríamos un psicólogo especialista en duelo por fallecimiento de pareja o en duelo por ruptura de pareja. Y contactamos con Noemí Villafranca. Hola, Noemí. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por venir. Lo que pasa es que Noemí no es una psicóloga del duelo cualquiera. Nos encantó sobre todo su concepción que tiene de, cuando tú pasas el duelo, pues vas construyendo un camino de recuperación. Pero lo más importante y lo que nos llamó la atención es que ella habla de que durante el duelo y sobre todo cuando estás terminando la última fase del duelo, pues hay una transformación personal. El duelo lo que te proporciona es una transformación personal. Y eso es lo que realmente nos llamó la atención, porque no todo el mundo habla de esto después de las fases del duelo. Así que muchísimas gracias, Noemí, por venir. Estamos encantados de que quieras compartir con nosotros tu experiencia profesional y bueno, pues encantadísimo, sobre todo por tu visión, que espero que a la gente le ayude también. Bienvenida a Solos con Hijos. Pues gracias a vosotros también, a Beatriz y a Alberto, por invitarme, ¿no? Y por tener la oportunidad también de hablar de esto y de llegar pues a más personas que lo puedan necesitar. ¿Qué te movió a ti personalmente a especializarte en algo tan duro como es la psicología del duelo? Pues mira, por necesidad profesional y también en parte por necesidad personal, ¿no? Cuando yo estudié en la carrera no se hablaba de esto, no te forman en esto, y cuando posteriormente, años después, yo me especializo, o sea, me vuelvo a formar para especializarme en atención infanto-juvenil, en todo el máster tampoco se hablaba de esto. Entonces yo me preguntaba, pues es que yo el día de mañana llega a mi consulta una familia con un niño, con una persona, alguien que está pasando por un duelo, por fallecimiento, por ejemplo, y yo ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo? Entonces, pues ahí yo fui leyendo, me fui formando, busqué formaciones más especializadas, ¿no? Y hay un poco esa necesidad profesional. ¿Qué pasa? Que a medida que yo me iba formando, estas formaciones también, en parte muchas de ellas, pues son prácticas, son vivenciales, también trabajas tus propios duelos personales, y a mí también personalmente me han ayudado mucho a entenderme y a elaborar mis propios duelos, y eso hace que yo también pueda ayudar mejor a la persona que tengo delante, ¿no? Claro. ¿Y crees que tienen mucho en común los procesos de duelo, tanto por fallecimiento de una pareja como el que puedas sufrir por un divorcio o una separación? Sí, tienen aspectos, no para nada son iguales, ¿no? Pero sí que tienen aspectos en común a la hora de elaborar esa pérdida de esa persona, pues que ya no va a estar conmigo, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que tienen en común es que esa persona hablando físicamente, no está en mi vida, ¿no? Yo ya no comparto mi día a día con esa persona. Es decir, yo me levanto por las mañanas y ya no está al otro lado.
yo llego a casa de trabajar y ya no está, ya no la veo en el salón. Yo voy a hacer la comida y ya digo, uy, ahora tengo que calcular para uno, o para, si tengo hijos, para dos, pero ya no para tres, ¿no? Entonces ya físicamente esa persona yo ya no comparto mi día a día con ella. Y luego también tienen en común que en ambos casos, en ambas pérdidas, ya sea por separación o por fallecimiento, eso va a tambalear mi sistema interno. Me va a producir que yo me plantee muchas cosas también a nivel mío, de identidad, ¿no? Se me van a tambalear muchos esquemas, valores, creencias que yo tenía en torno a las relaciones, en torno a mí mismo, ¿no? De, pues, ¿quién soy yo ahora sin esa persona? ¿No? De, ¿quién no voy a volver a ser? Antes era la pareja de, ¿no? ¿Quién no voy a volver a ser? ¿Quién soy ahora? ¿Quién quiero ser? ¿Qué hago? Eso también me va a tocar mi propia identidad en ambos casos. No de una manera o de otra, pero los va a tocar. Porque además de todo lo que es el duelo, si bajamos a lo práctico, una cosa que hemos compartido muchas veces Beatriz y yo es que no es lo mismo hacer tu vida como una persona sola que hacerla como dos, ¿no? No es lo mismo 2 ojos que 4 o 2 manos que 4. Entonces, tienes que adaptarte completamente a una realidad y convertirte en otra persona, porque a lo mejor antes había decisiones o tareas que no tenías que acometer, pero de pronto... Efectivamente, de pronto me encuentro con que mi pareja era la que cambiaba las bombillas. Claro. Y tengo media casa fundida y es como, vaya, o mi pareja era la que se encargaba de las facturas, o se encargaba de ir al supermercado, o se encargaba de llevar, en el caso de los hijos, pues siempre hay una de las dos personas que lleva a lo mejor más carga en torno a las extraescolares, las cosas del cole, el médico, que ya la cosa va cambiando y va siendo todo cada vez como más compartido, ¿no? Con el tema de la corresponsabilidad, pero siempre, muchas veces, hay familias en las que hay una de las personas que lleva como todas esas notas mentales que, ¿no? Y de repente me encuentro con un montón de cosas que digo, pues ¿ahora qué hago yo con todo esto? Tienes que transformar un poco, como tú dices. Sí, tengo que encontrar, me tengo que organizar muchas veces, ¿no? Y aquí es verdad que hay que bajar a lo práctico. A lo mejor la persona, pues sí, está en duelo, pero a lo mejor lo más urgente para ella en este momento es atender esas cuestiones, es organizarme, porque ahora mismo mi vida es un caos y no me tengo que organizar en mi casa, con mis hijos, con mi trabajo, con mi familia, porque a lo mejor tengo alguna persona, mis padres están mayores y también con mis hermanos me tengo que organizar para... Dices, es que primero vamos a poner un poco de orden y luego ya aterrizamos con lo emocional, ¿no? Porque primero me tengo que centrar en esto. La vida no se para. Esa sensación la tuve yo. Cuando los trámites, claro. Efectivamente. El día a día, además del duelo, pues es que te arrastra. Y es complicado buscar ese orden en tu vida. Yo creo que todavía no lo he conseguido, vamos a ello, pero poquito a poco. Cuando yo me quedé viuda, no lloraba. Falleció mi marido y durante aproximadamente como 10-15 días no lloraba. Yo no sabía por qué, yo entendía que eso no era normal, pero como no era normal, pues alguien me habló de un psicólogo y que para mí es mi angelito, es un ángel, siempre se lo digo a Alberto, yo tengo 2 ángeles en la tierra y uno de ellos es mi psicólogo y además es que se lo digo a él, digo, es que tú eres mi angelito. Bueno, el caso es que no lloraba y como yo veía que no era normal, era antinatural, pues acudí al psicólogo. ¿Cuándo es el momento en el que debemos acudir al psicólogo? O sea, como una persona que le pasa como me ha pasado a mí, fallece su pareja, ¿qué señales puede haber para que digas, no, ahora necesito un psicólogo? Vale. El momento es cualquiera, ¿vale? Cualquier persona que lo necesite, no hay un tiempo establecido de decir, no, pues es que socialmente muchas veces se nos dice es que ha pasado todavía, está muy reciente, ha pasado muy poco tiempo, ¿no?
pero bueno, es que no hay un tiempo. De hecho, cada vez más se da como más asistencia o hay más programas de asistencia, incluso en el propio tanatorio se ofrece un servicio psicológico por si alguien quiere hacer uso de él, ¿no? Porque pues a lo mejor necesitan simplemente desahogarse o contar algo o que alguien les escuche. Y luego lo que tú has comentado, Beatriz, es muy habitual que suceda, ¿no? Porque es un poco en esa primera etapa o tras ese fallecimiento, sobre todo en los fallecimientos en los que han sido muy repentinos, no esperados para nada, se produce un poco como ese shock inicial en el que tenemos como una especie como de anestesia emocional, ¿no? El cerebro, nuestro aparato psíquico, lo que trata es como de protegernos del dolor para sobrevivir. Yo siempre digo que lo que hace nuestro cuerpo, nuestro cerebro muchas veces es para sobrevivir, ¿no? A veces es más funcional y a veces menos, pero entonces lo que sucede es que se libera esta anestesia emocional de no siento nada y voy un poco en automático, sobreviviendo al día a día, ¿no? Para protegerme de ese dolor o de ese impacto tan traumático que ha supuesto para mí. Y luego poco a poco esa anestesia como que se va disolviendo y yo voy empezando a sentir, ¿no? Y empiezo a sentir de una manera desgarradora, unas emociones con una intensidad tremenda. Y aquí hay mucha gente que se asusta o que es cuando acude al psicólogo, a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses después, porque tienen la sensación de que están peor, ¿no? Porque me dicen, es que ahora estoy peor que cuando sucedió y no lo entiendo. Y claro, yo les digo, no estás peor, es el proceso natural, ¿no? Ahora estás sintiendo y antes no, antes estabas un poco como anestesiado, como, ¿no? Desconectado muchas veces de nuestro propio cuerpo. Y ahora es cuando estás sintiendo todo eso con toda la intensidad que tiene. Y ahí es cuando mucha gente acude, porque se asustan, porque desde su entorno le empiezan a decir es que tú no estás bien, es que pues es que mira cómo estás, ¿no? Después de que ya ha pasado tiempo. El mira cómo estás es completamente normal, es que mira lo que me ha pasado, es que cómo no voy a estar así, ¿no? Que es completamente normal. Pero luego, señales de alarma, a lo mejor que tú dices, bueno, ¿cuándo sería necesario? Pues cuando la persona ya ve que esto me sobrepasa. Esto es demasiado grande para mí, esto me sobrepasa y esto me está afectando significativamente ya a varias áreas de mi vida. A lo mejor me he tenido que coger una baja porque ya no soy capaz de ir a trabajar, de desarrollar mi trabajo de una manera normal. Me está afectando a nivel social porque me estoy aislando. No tengo ya contacto con nadie. No tengo ningún apoyo familiar, social, de quien sea, ¿no? Me siento muy solo, me estoy dejando también, me está afectando a mi propio autocuidado, no soy capaz de tener unos hábitos mínimamente normales de higiene, de alimentación, de descanso, de sueño, y esto ya me está afectando a nivel mío personal, a nivel familiar, a nivel laboral, en el cuidado de mis hijos, que yo me estoy dando cuenta de que esto ya no puedo yo solo con esto, ¿no? Hay veces que se da cuenta el entorno de la persona y es la que le anima o la que pide ayuda por esa persona, y hay otras veces que es la propia persona la que dice es que esto que me está pasando ya no es normal, ya no puedo con esto yo solo. Ya, pero fíjate, es que yo creo que estamos como demasiado acostumbrados a sufrir, ¿no? Es como decir, hombre, es normal que te duela, si ya después de 3 meses te sigue doliendo, te duele más, pues ya pide ayuda, ¿no? Pero esos 3 meses de rigor tú súfrelos como los ha sufrido todo el mundo y no pidas ayuda. Como tú decías al principio, pide ayuda desde el minuto 0, ¿no? Y que esos 3 meses no sean tan dolorosos. Luego te duele un brazo y vas al médico a que te dé pastillas el día 1. Sí. Y sin embargo esto asumimos que no, yo sé que voy a estar 3 meses fastidiado. No sé, yo creo que no tenemos a lo mejor todavía esa conciencia de decir no hay necesidad de sufrir, ¿no? Y de ir cuando ya esté fatal. Sufrir hay que sufrir y hay que pasar el dolor. Quiero decir que sufrir yo creo que es intrínseco si realmente te querías a tu pareja. Pero es verdad que cuando acudes al psicólogo hay muchas cosas de las que te están pasando que te explica por qué te están pasando. Y entonces yo creo que cuando tú entiendes ese proceso, ese sufrimiento, lo asumes, lo acatas, pero lo ves de otra forma. O sea, no te sientes un bicho raro, no te sientes acompañado, claro. Entiendes que es parte de ese que
estás rompiendo por dentro. Claro, y empiezas el proceso de sanación. Mientras no lo hagas, ahí se queda eso ahí. Muchas veces uno mismo no es capaz, o a lo mejor es capaz, pero claro, hay mucho más tiempo, ¿no? Claro, el tiempo todo lo cura. Es que es, al final, como que asumimos de decir, no, bueno, pues serán meses o serán años, pero al final me olvidaré de esto que me ha pasado y que me hace tanto daño. Y es que hay otra vía mucho más cómoda, ¿no? Que es acudir a un profesional. Es lo que tú dices. Y al final hay una máxima que tenemos, ¿no? Que es sostener el dolor o acoger el dolor para evitar el sufrimiento. Y te hago una analogía muy clara, que es, yo tengo un esguince de tobillo y yo voy me duele, yo sé que eso no es normal, yo voy al médico, ¿no? Y ahí tienes el dolor, ¿no? Yo siento dolor, me he roto el tobillo, me lo he doblado, tal. El médico te pone un tratamiento, pues oye, te vas a ir al fisio, vas a hacer rehabilitación 15 días. Bueno, yo no creo que vaya a rehabilitación, porque ¿para qué voy a hacer la rehabilitación? Esto con la pastilla, esto se me pasa, es que esto es normal, ¿no? Y ahí viene luego el sufrimiento, es decir, yo no he ido a rehabilitación, yo no he atendido a este dolor de una manera adecuada, no le he prestado la suficiente atención, no he hecho lo que yo tendría que haber hecho, y ahora tengo, pues, luego llegas al médico y ahora es peor, ahora te tenemos que operar, vas a estar de baja, y es como, o sea, las consecuencias por no atender ese dolor de una manera adecuada me han generado un sufrimiento que es innecesario, porque al final esto se podía haber atendido de una manera y ahora pues hay que hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, si desde un primer momento lo atendemos, nos abrimos a ese dolor, no es que lo normalicemos, sino que tenemos a personas alrededor que nos dicen, pues cómo no vas a estar así, qué necesitas, que nos atienden. En lugar de invalidarnos, si en lugar vienen y te dicen, pues es que esto lo tienes que pasar porque lo hemos pasado todos, porque yo cuando se murió tu padre, y ya te empiezan a contar su película y dices tú, bueno, pues ya dejo yo de hablar de la mía, ¿no? Porque ya, ¿no? Claro, ¿no? Ya dejo yo de hablar de la mía porque veo que no va a ser bien acogido, ¿no? Ya, qué bueno. Bueno, ¿y por qué crees que hay duelos que duran más y otros que duran menos? ¿Qué hace la persona, aparte a lo mejor de dejarse acompañar desde el principio por alguien que le ayude? Pero yo me imagino que en tu experiencia habrás encontrado casos que han sido más rápidos y otros menos. ¿Y dónde crees tú que puede estar la diferencia? Pues en primer lugar en el vínculo que yo tuviera o tengo con esa persona. No es lo mismo dos personas que han perdido a su pareja, el duelo no va a ser igual, por supuesto, y el vínculo que tuvieran tampoco va a ser igual. Y aquí entra mucho, se está empezando a estudiar también mucho la relación del duelo de la pérdida con el estilo de apego, ¿no? Ahora que se está hablando mucho de apego, de tipos de apego y demás, bueno, pues el tipo de vínculo de apego que yo tuviera con esa persona, si era como más ansioso, más dependiente, yo puedo entrar en un proceso de duelo en el que conecto tanto con la pérdida que me quedo atascado ahí y me va a costar mucho salir como de esa tristeza tan profunda o de esa desesperanza, ¿no? Sin embargo, si yo el vínculo que tenía con mi pareja era un poco más independiente, como más no evitativo, pero bueno, no teníamos esa relación tan de dependencia, quizá a lo mejor me va a costar menos, o sea, elaborar no quiere decir que no vaya a sentir dolor ni que no lo vaya a pasar mal, por supuesto, pero me va a costar quizá menos elaborar ese duelo, ¿no? Eso por un lado, el tipo de vínculo que yo tenía con esa persona. Por otro lado, mi historial de pérdidas, que esto también se aborda en terapia. Cómo he afrontado yo otras pérdidas en mi vida. Cómo me han enseñado a mí que hay que afrontar esto, que hay que trabajar esto, ¿no? Pegándole una patada a la piedra hacia adelante, mirando hacia adelante, pasando, venga, pues no tienes que ser fuerte, esto no pasa nada, lo vas a pasar mal un tiempo, lo que digas tú, y luego ya a otra cosa, ¿no? O como he visto yo que se han pasado los duelos en mi familia, ¿no? Va a influir mucho el contexto que yo tenga en ese momento, ¿no? No es lo mismo, si yo tengo una familia, unos padres que me apoyan, que vienen a casa, oye hija, lo que necesites con el niño, ¿qué necesitas? Vente a casa unos días si lo necesitas. Mi madre viene y me trae tupper de comida porque yo no tengo que cocinar. Si yo tengo un contexto social, un grupo de amigos en el que me puedo desahogar, puedo llorar,
o simplemente puedo salir a tomar un café y sé que no me van a sacar el tema porque he dicho, chicos, que no me apetece hablar de esto hoy, vamos a tal, ¿no? Si yo tengo un contexto laboral en el que tengo un jefe, unos compañeros que entienden por lo que yo estoy pasando, que son pacientes conmigo, que van a tener paciencia y van a decir, venga, tranquila, a tu ritmo, no te preocupes, ¿no? No va a ser igual que una persona que no tenga todo eso, que podemos llamar factores protectores, ¿no? Una persona que no tenga todo eso, pues le va a costar más salir a flote, ¿no? Porque va a tener que lidiar con otras cosas. Entonces va a depender mucho del tipo de vínculo que yo tenga, de mi historial, ¿no? de cómo he ido yo afrontando o superando otras pérdidas y del contexto, de esos factores que yo, de los que dispongo y de los que no. Es un cóctel que al final tienes que ir manejando y ver qué falta, ¿no? Y qué puede sobrar para poder... Y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces no se puede establecer una receta común y venga, vamos a trabajar, pum, 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 y esto en 3 meses está hecho. No, es que va a depender mucho y muchas veces la persona tiene que atender otras cosas aparte de su duelo. Y eso se queda un poco como ahí en pausa, vamos a poner esto en pausa, que mira lo que me ha pasado, es como venga, ¿no? Y a lo mejor, y luego las comparativas, porque quieras o no, nos comparamos con otras personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Y es que mira qué bien está, y mira cómo estoy yo, y es como, bueno, pero las comparativas también hacen mucho daño, yo creo en estos, y parece que de puertas para afuera esa persona está estupenda, pero luego a lo mejor entra en su casa y tú no sabes cómo está, ¿no? O a lo mejor dices que han pasado 3 años y está mejor o ha pasado 1 año y está mejor que yo que llevo 3 años, y dices, bueno, a lo mejor es que uno, no sabemos si ha empezado a elaborar el proceso, porque a lo mejor lo ha dejado ahí, inhibido, congelado para atender otras cosas, y todavía no se ha sentado. Claro, y no lo ha curado, porque dejarlo inhibido no significa que lo cures, eso se queda ahí. Esperando su momento. Claro. Y a lo mejor dice, pues es que en 1 año mira qué bien está. Y dice, bueno, vamos a ver, lo primero vamos a entender esa persona que hay detrás en la vida de esa persona y cómo está. Y no podemos, es que no podemos compararnos en eso. Es que las comparaciones te machacan, porque hay lo que tú dices, somos tal cóctel de ingredientes que no te puedes comparar con otra persona, que es otro cóctel completamente distinto desde su infancia hasta, pues eso, su historial de relaciones. No tenemos nada que ver. Hay que intentar evitar compararse, pero en el duelo y en todo, yo creo, ¿no? En el éxito profesional, en todo. ¿Y cuáles son las fases del duelo? Bueno, pues a ver, si hablamos de fases como tradicionalmente se han descrito, ¿no? Como las más conocidas que conocemos todos, pues estaría en la fase de negación, la de esto no me está pasando, esto no puede estar pasando, esto no es real, ¿no? La fase de ira o de rabia intensas, pues muchas veces me enfado con la persona que ha fallecido de por qué me has hecho esto a mí, por qué te has ido, mira cómo me has dejado. Me enfado con el personal sanitario que lo atendió, me enfado porque la ambulancia no lleva a tiempo, me enfado si ha sido un accidente con las personas involucradas, ¿no? Esa fase como más de rabia. Luego vendría lo que denominan fase de negación, ¿no? Que aparecen todos los escenarios paralelos, todos los ISIS. ¿Y si hubiéramos ido a otro hospital en lugar de a este? ¿Y si no lo hubiera dejado coger el coche? ¿Y si hubiera ido yo a recoger al niño en lugar de que fue él y tuvo el accidente? ¿Y si...? Pues todos los ISIS, ¿no? De esa sensación como de evitabilidad. Tenía que haber hecho... Tendría que, ¿no? Entonces, esa fase al final cae como la realidad se impone y cae por su propio peso, que era inevitable lo que ha sucedido, y ya entra en una fase que se llama a lo mejor depresión, tristeza profunda, ¿no? Que es a lo mejor como la más larga, o la que la persona vive como la más larga, en la que ya aparecen todas esas emociones, pues la tristeza profunda, la desesperanza, la apatía, la culpa. Bueno, la culpa nos va a acompañar, yo creo, desde el principio hasta el final, ¿no? Hasta que la trabajamos. Y por último, la fase de aceptación, en la que ya yo acepto que esto es así, ¿no? Y que tengo que continuar viviendo. Entonces, estas han sido como las fases, como las más conocidas. Cada autor luego le pone su nombre, ¿no? Pero las más conocidas. ¿Qué pasa? Que ha habido como muchas críticas a este modelo de fases, porque conciben a la persona en duelo como un ser pasivo, ¿no? El decir, bueno, yo me siento, dejo que pase el tiempo y ya iré pasando de una fase a otra y ya iré mejorando, ¿no? Y plantean el proceso también como algo lineal, como algo secuencial, de pues primero pasa esto, luego esto otro, ¿no?
Y esto, ¿qué pasa? Que genera mucha frustración, porque la persona al final te dice, pues si yo ya esto ya lo he pasado, ¿por qué ahora estoy otra vez enfadado? ¿Por qué he vuelto otra vez a esto, no? Esto luego en el día a día, en la práctica, no se sostiene, porque al final la persona muchas veces está entre una fase y la otra, he vuelto atrás porque me han quedado como cosas pendientes de resolver, ¿no? No se sostiene como tal. Entonces ha habido como críticas a este modelo, luego vinieron otros autores que plantearon que se debería establecer el duelo como un proceso de necesidades y tareas, es decir, sí, pasa el tiempo, pero yo tengo que hacer cosas en ese tiempo también para sentirme mejor, para atender este dolor, ¿no? Para que, lo que hemos hablado antes, para que el dolor no se convierta en sufrimiento. Entonces yo soy un ser activo en este proceso y tengo que hacer cosas, tengo que poner la intención de mirar esto de frente y hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, conforme yo lo trabajo, ¿no? Yo lo trabajo desde otro enfoque, que es el proceso OMAR, en el que la primera tarea, o por llamarlo de alguna manera, etapa o fase, ¿no? Es la aceptación. Al final, fíjate que los modelos lo ponen como lo último, y al principio lo que trabajamos es con la aceptación. Si yo no acepto que esto ha sucedido, que esto es real, que esto es así, no puedo avanzar, ¿no? Me quedo atascado ahí. Entonces es con la aceptación. La persona cuando viene a terapia, esta tarea muchas ya la tienen hecha, es decir, vale, yo ya lo he aceptado, ¿no? En el caso de las rupturas de pareja, a lo mejor es más complicado, hay que trabajar un poco más en esto, porque es como, bueno, pero seguro que no hay ninguna posibilidad de que vayas a volver. Bueno, no lo sé todavía. Bueno, pues vamos primero a aclarar esto, porque si no, no sirve de nada trabajar lo demás, y si todavía estáis ahí, que sí, que no, que bueno, a lo mejor me manda un mensaje que, bueno, ¿no? Pero en el caso de duelos por fallecimiento, la persona ya viene con la aceptación, ¿no? De decir, bueno, yo ya acepto que esto es así, y vamos a trabajar. Y después pasaríamos a otra tarea, que es la conexión con el dolor y la rabia, con la conexión emocional. Vamos a sentir, vamos a dejarnos, vamos a aprender a que van a venir muchas emociones desgarradoras, muy dolorosas, muy intensas, vamos a ponerles nombre. Hay veces que la persona no sabe es que no sé ni qué me pasa, no sé qué siento, no sé qué es esto, ¿no? Porque todos conocemos la alegría, la tristeza, la rabia, ¿no? Como lo básico, pero luego hay cosas más complejas, ¿no? Y hay que ponerles nombre también. Hay que sacarlas, al final es un proceso como de limpieza, ¿no? Lo que hacéis. Claro, y de sentir, porque y de conectar con lo que siento en el cuerpo, con lo que siento a nivel emocional, ¿no? De ponerle nombre, de sentir, de conectar con todas esas emociones, de aceptarlas, que yo voy a convivir un tiempo con esto, y es así. Otra tarea que hacemos es la de identificación y saneamiento de las culpas, porque la culpa es algo que me va a acompañar desde que me dan la noticia hasta el día de hoy casi, ¿no? Y hay que escucharla, hay que atenderla, hay que atenderla, hay que ver un poco la culpa que me viene a decir, qué culpas tengo yo, qué culpas le achaco a la otra persona en la relación, ¿no? Y aquí es fundamental el humanizar. El coger a esa persona, tanto humanizarme yo, humanizar a la otra persona y humanizar la relación. Ver a esa persona con sus luces y sus sombras, y las mías también. Y ver un poco la historia de la relación también relacionada con las culpas, ¿no? Y atenderlas. Y otra tarea sería, cuando yo ya tengo todo esto trabajado, ¿no? Ya he mirado de frente a esa persona, la relación con sus luces y sus sombras, la siguiente tarea es la del agradecimiento. ¿Cómo quiero mirar yo ahora a esa persona? Que en otros modelos es como el recolocar emocionalmente a esa persona para continuar viviendo. ¿Dónde la voy a colocar? ¿Cómo quiero mirar yo ahora esta relación, a esta persona, ¿no? Porque voy a seguir viviendo con esa persona no la voy a olvidar, no se va a ir de mi vida, se ha ido del plano físico. Pero ¿dónde la quiero colocar yo? ¿Cómo la quiero recordar? ¿Cómo quiero recordarla? Y cuando tengo hijos esto también es muy importante, ¿no? ¿De qué manera lo vamos a recordar? De cómo vamos a celebrar las fechas señaladas, o en mi día a día, cómo lo voy a tener presente de una manera o de otra, ¿no? Porque es que es así, porque yo no lo voy a poder aparcar, ni lo voy a poder olvidar, porque es que eso es que no podemos, ¿no? Entonces, desde el amor, desde el agradecimiento, con ese dolor ya sostenido, que ya no me arrastra tanto, ¿cómo quiero yo mirar ahora a esta persona y a la relación? Y por último, una última tarea que no se tiene en cuenta en otros modelos, que es reutilización de lo aprendido con esta pérdida en beneficio de la comunidad o de la humanidad.
si quiero hacer algo con esto que me ha pasado o no, ¿no? Que es un poco pues lo que estáis haciendo vosotros con este proyecto, de solos con hijos, de pues quiero ayudar a otras personas que hayan pasado por lo mismo que yo, pues ayudarlas con los trámites burocráticos, porque esto es un follón. Ayudarlas a nivel emocional, ayudarlas a que no se sientan solas, a que comprendan que esto, pues que me ha pasado a mí, no, pues como lo he vivido yo. Porque a veces les ayuda más una comunidad que ha pasado por lo mismo, decir, es que sé que esta persona me va a entender y sé que no me va a dar consejos, ni me va a empujar a que yo pase página o a que avance, sino que se va a sentar conmigo, me va a escuchar, porque ha estado en el sitio en el que yo estoy ahora. Y esto, pues el proyecto que tenéis vosotros es eso, es decir, pues voy a reutilización de la pérdida en beneficio de la humanidad. ¿Cómo puedo ayudar yo con esto que me ha pasado? Hay gente que lo hace y gente que no, que dice, pues no tengo esa necesidad de convertir esto en un proyecto o de ayudar a otras personas. Hay gente que se dedica al voluntariado, por ejemplo, de pues mira, voy a ser voluntaria en un hospital, en una unidad de cuidados paliativos, pues en una unidad de, no sé, ya hay como muchas fundaciones, organizaciones y demás, y hay muchas maneras de ayudar. Y hay personas que deciden que no, que bueno, yo me quedo con esto para mí y ya está, ¿no? Entonces es un poco como lo veo yo, cómo lo trabajo yo. No quiero decir que con esto que el modelo de etapas o de fases no sea útil, porque para lo que sí que nos sirve es para establecer un lenguaje común con el paciente, ¿no? O para trasladarlo, porque para que el paciente diga, pues mira, yo creo que me he quedado aquí, ¿no? Yo esto no me he atascado aquí, yo sigo sintiendo muchísima rabia o sigo planteándome mucho esos escenarios de y si tal, y si cual, y si no hubiera hecho, y si hubiera dicho. Entonces, para al principio establecer ese lenguaje común, ubicarnos un poco como mapa, ¿no? De dónde crees que estás, se lo explicas así, ¿dónde crees que estás tú? Pues creo que estoy aquí, yo creo que estoy allí, nos sirve también para eso, ¿no? Pero luego a la hora de trabajar se no pierde mucho ese modelo y hay que adaptarnos a la realidad de la persona. Es verdad que ahora que estás hablando y que has hablado de la primera fase de negación, yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve esa fase de negación. ¿Por qué? Pues porque yo ya sabía que mi marido diagnosticaron y estuvo 6 meses malito y falleció a los 6 meses. Entonces yo durante ese proceso, sabiendo por todo lo que iba pasando, ese sufrimiento que tenía, lo que nos iban diciendo los médicos, yo de alguna forma ese duelo o esa negación a lo mejor ya la había transitado, pero realmente yo lo que fui haciendo fue preparándome en la aceptación de que mi marido iba a fallecer. Y cuando falleció, esa negación yo no la tuve. O sea, es verdad lo que estás comentando, ¿no? Que hay hablan de esas fases y yo no la tuve. Y luego hubo un proceso que para mí fue como un paso adelante, que fue el hecho de soltar. O sea, no sé si es realmente aceptar, es más el decir, te dejo ir. O sea, te dejo ir. Vas a estar siempre, como tú dices, vas a estar siempre en mi vida, porque y ha cambiado mi vida y se ha transformado. El agradecimiento que decía ella, ¿no? Pero, claro, bueno, exactamente, y luego agradezco que tú hayas formado parte de mi vida, pero sobre todo esa sensación de... es como un globo, o sea, la imagen es te dejo ir y a partir de ese momento me liberé a esa persona que ya no estaba conmigo y que decía, no, o sea, yo ya estoy en otra fase, ¿no? Y ya no estoy en la tierra contigo y para mí eso fue un cambio sustancial en esa fase. Y luego es verdad también el hecho que tú, bueno, ves día a día, pero que yo viví también, esto es como una montaña rusa. O sea, no son fases estancas de decir... y luego dices, bueno, yo he pasado el año del duelo y resulta que es que vuelvo otra vez a la rabia, vuelvo otra vez a sentirme rota, vuelvo... ¿Por qué? Pues porque
parece como que la gente al año de estar viudo, como que dices, bueno, tú ya lo has superado, ¿no? Tú ya has superado, oye, que ya ha pasado un año. Y dices, ostras, ahora que ya no me ven como víctima, porque antes como que soy un poco el centro de atención, ¿no? De estás bien, estamos pendientes de ti, y sin embargo pasa el año y como que, bueno, o sea, ya no te vamos a preguntar cómo estás, ¿no? O sea, es que ya tienes que vivir. Y en ese año, o sea, cuando pasó esa fecha, otra vez volví a esa fase de rabia, a esa fase de decir, pero ¿por qué nadie me entiende? ¿Por qué me siento fatal y nadie me pregunta, ¿no? Quizá por eso, pero es exactamente lo que tú dices. Esto es un camino de, ahora vuelvo otra vez para atrás, a la casilla de salida. Así que te agradezco de verdad cómo lo has explicado, porque no es lineal, no es así. Y el modelo que estás proponiendo, que es, para mí es abrirme la mente. No habíamos oído hablar de ello, ¿no? Y fíjate que hay gente que le puede resultar raro decir agradecimiento. Yo no tengo nada que agradecer, esto ha sido una tremenda putada, con perdón. Yo no tengo nada que agradecer, no tengo nada por lo que dar gracias, no veo nada de lo que aprender, no veo ningún aprendizaje. Claro, es que tú no puedes llegar a eso sin haber trabajado todo lo anterior. Si a ti te queda todavía mucha rabia, mucha impotencia, mucha tristeza, muchas como temas pendientes con esa persona, con la relación, claro que no vas a ver nada, no, porque todavía queda cosas que trabajar ahí, pero para eso tú tienes que poner la intención, con ayuda o profesional o sin ella, la intención de, venga, voy a trabajar esto, voy a elaborar esto. Si no, no vas a poder llegar. Ojo, hay personas que aprenden cosas y otras que no, que eso también, hay personas que se agobian con esto de, pero tengo que aprender algo, pero es que yo no encuentro nada positivo, y es como, bueno, o sea, es que a lo mejor no lo ves ahora, a lo mejor dentro de 5 años echas la vista atrás y dices, pues mira, ahora tengo esta vida gracias a que en ese momento tuve que tomar X decisiones porque falleció esta persona, y ahora yo, es que no hay que agobiarnos tampoco con eso, ¿no? Claro. Y no, entonces... pero yo sinceramente sí creo que es necesario una ayuda de un psicólogo como tú, porque es muy difícil llevar esto tú solo. Sí, darte cuenta y hacer los pasos necesarios para agradecer o para liberar la culpa o para todo eso, o alguien te dice cómo se hace, es muy complicado. Que leas, por mucho que escuches, por mucho necesitas que alguien experto te acompañe, porque es uno de los momentos más difíciles de tu vida, un momento vital que, igual que vamos a un experto en el caso de otros problemas menores, me resulta muy, muy difícil. Aquí, sobre todo, aclarar, el duelo es un proceso natural. Sí. Es decir, es un proceso natural que pasamos todos cuando tenemos una pérdida del tipo que sea. ¿Qué pasa? Que hay veces que esa pérdida es más esperada y el proceso se desarrolla de una forma más natural, con más o menos dolor, ¿no? Pero yo soy capaz de continuar con ello. Pues, por ejemplo, cuando fallece alguien que está pues muy, muy mayor. O cuando fallece alguien tras un proceso de enfermedad en el que yo he sido capaz a lo mejor de ir procesándolo, de ir aceptándolo, ¿no? Y que, bueno, pues que no me supone a lo mejor tanto impacto. Pero en fallecimientos no esperados, como puede ser la muerte de la pareja, sobre todo a una edad en la que no espero que me pase esto, porque somos jóvenes, estamos bien, es algo inesperado, aunque hayas tenido 6 meses, pero es totalmente inesperado. También me estoy recuperando a lo mejor de la noticia, ¿no? de cuando le pusieron el diagnóstico. Cuando fallece un hijo, es que es totalmente antinatural. Yo no me espero por evolución natural que esto suceda. Antes va a fallecer mi madre, mi abuelo, que mi hijo. Sí. O que mi hermano incluso, ¿no? Un fallecimiento de un hermano. Es algo que no... es como más antinatural, ¿no? No esperamos evolutivamente que suceda. Claro. Ahí a lo mejor se puede como cronificar más, se puede atascar más el proceso. No va a fluir de una manera tan natural, yo creo. Entonces ahí es cuando sí que pues a lo mejor necesitas ayuda, y muchas veces el que alguien venga y te explique que lo que te está pasando es normal, o que a lo mejor hagas un par de 2-3 sesiones simplemente para recolocarte tú y decir, vale, ahí ya disminuye muchísimo esa sintomatología de más ansiedad, y ya simplemente con eso la persona a lo mejor ya desatascas un proceso y el proceso fluye de manera natural, ¿no? Pero han tenido que tener a lo mejor
esas 2-3 sesiones, no te digo a lo mejor un año de terapia, 2 años, sino hay personas que con 2-3 sesiones los síntomas hacen como que tienen esa tranquilidad de, vale, no me estoy volviendo loco, lo que me está pasando es normal, el raro no soy yo por mucho que me esté diciendo mi familia que tal, yo no estoy haciendo las cosas mal, sino que, ¿no? Ya con esas 2-3 sesiones es como una palanca, ¿no? Desatascas y la persona ya parece que luego vas teniendo contacto con ella, ¿qué tal vas? Como, no, pues voy bien, me voy manejando, ¿no? Entonces, bueno, sí, es lo que tú dices, a lo mejor hace falta, aunque sea una ayuda puntual. Sí. Que a mí me ha llamado mucho la atención que nombres la culpa como algo que está ahí intrínseco cuando un ser querido fallece, que tú tengas la culpa, yo que sé, a lo mejor por un accidente de tráfico o lo que sea, pero aún así siempre hay algo, ¿no?, que te reconcome de, pues no sé, me imagino de no le traté todo lo bien que pude, ¿no? No sé, esa culpa, ¿sobre qué suele orbitar, más o menos? Pues la culpa suele ser bien por acción, cosas que hice, que le dije, pues a lo mejor tuvimos una discusión ese mismo día, esa misma semana, o no por acción o por omisión, cosas que yo no dije, no hice, pues lo que tú dices, ¿no? Tendría que haberle abrazado más, besado más, haberle llamado más. Muchas veces sucede, ¿no?, con nuestros padres, ¿no? De, pues es que a lo mejor tendría que haberle llamado más, o tendría que haber ido a visitarle más, o tendría que... No, son cosas que no hice y que ahora me estoy culpando por no haberlas hecho, o por acción, cosas que yo hice, pues que le hablé mal, que le dije, o fíjate, pues ese día no discutimos, pero estábamos enfadados por lo que sea, me fui pegando un portazo. Y yo lo siguiente que sé de esa persona es que me llaman desde el hospital diciendo, oye, mira, tal, ¿no? Y no le vuelvo a ver consciente. Yo siento una culpa tremenda de decir, ya ves que en ese momento tú no sabías. Claro, es que es algo totalmente inesperado. Es que no muchas veces, o muchas veces aparecen culpas relacionadas con cosas pasadas, ¿no? Que por eso es importante mirar la historia de la relación con esa persona. Para ver cosas que se hicieron bien, pero también cosas que se hicieron mal, que esto ayuda mucho también a bajar un poco esa idealización que a veces tenemos, a bajarlo un poco a tierra también. Pues cosas pasadas, pues es que fíjate, cuando discutimos por esto, por lo otro, y a raíz de ahí pues ya nos empezamos a llevar mal, que muchas veces pasa con familiares. A lo mejor no tanto con nuestra pareja, pero sí que vamos un poco más al día, pero sí con familiares, con hermanos, con padres, ¿no? Pues es que fíjate, cuando discutimos por esto, yo ahora lo veo como una tontería y me siento fatal porque en ese momento, ¿no? Claro. Siempre hay algo de lo que culparnos, ¿no? Siempre lo vamos a encontrar. Sí, la culpa es compleja y es muy sibilina. Siempre encuentra como el camino y además es como muy de aquí, porque mientras que estoy dándole vueltas a eso, no estoy aquí. Claro. ¿No? Y hay veces que me ayuda a corto plazo decir, bueno, mientras que estoy en la culpa, no estoy sintiendo que esa persona ya no está, que me produce una tristeza tremenda, que tengo muchas ganas de llorar, ¿no? Pero estoy aquí, estoy dándole vueltas y esa culpa me lleva a como esos pensamientos rumiativos de fíjate, y si hubiera hecho y hubiera dicho, es como, pero es que eso ahora ya no nos lleva a ninguna parte. Claro, mientras estás en la culpa no estás curándote, estás ahí como atascado, ¿no? Sí, y muchas veces nos ayuda a decir, bueno, ¿qué te viene a decir esa culpa? ¿Qué dice sobre ti? Todo eso que te estás diciendo, pues si cogemos todas estas frases, ¿qué dicen sobre ti? Pues que a lo mejor he sido una mala hija, ¿no? Fíjate la creencia, pues que he sido una mala hija, o que he sido una mala esposa, o que he sido una mala madre, o que he sido... Y es muy duro sentir eso. Yo no quiero sentir... entonces intento buscarme excusas, claro, se hubiera dicho, se hubiera hecho, si el otro hubiera hecho también, ¿no? Claro, porque yo aparecen las excusas, no, porque yo hice esto, porque el otro, y es como, pero ¿qué está diciendo eso sobre ti? Claro, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Cuál es la herida? ¿No? ¿Qué te estás diciendo a ti? ¿Qué te viene a decir o qué te está haciendo pensar? Pues realmente has sido una mala hija. Tú piensas realmente, pues la verdad es que no, porque mira, cuando vamos a buscar dentro de esa historia, no, pues eso es tan importante, la historia de la relación con esa persona. ¿Realmente piensas esto sobre ti? Pues no, la verdad es que no. Y ya parece, ya como que se va disolviendo eso,
Entonces hay personas que se sienten más culpables y otras que se sienten menos, ¿no? Porque hay personas que no sienten tanta culpa o que saben que hicieron lo que pudieron y dicen, mira, es que no hubo más, es que esto fue así. No, a lo mejor siento alguna culpa de alguna vez que pasó algo, pero no. Esa fase a lo mejor la pasan un poco más, o esa tarea a lo mejor es un poco más liviana para ellos porque no sienten tan profundamente culpables, ¿no? Pero hay otras personas que sí, que están enganchadas en eso y que... Sí, hay personas que somos, porque yo ahí me meto, como adictos a la culpabilidad. Entonces no pasa un día sin que nos culpemos por algo y nos martiricemos, ¿no? Somos mártires en potencia no, mártires profesionales. Y entonces, claro, ante una situación así sabes que no vas a parar hasta que alguien te consiga sacar de eso, ¿no? Qué interesante. ¿Es más fácil o más difícil salir del duelo por el fallecimiento de una pareja cuando tienes hijos o cuando no habéis tenido hijos? Pues desde mi experiencia profesional, o sea, de las personas con las que yo he trabajado, más fácil. Más fácil cuando tienes hijos. Cuando tienes hijos. ¿Por qué? Porque mis hijos se van a convertir en mi motor. Porque yo lo único que quiero es quedarme en la cama, echar una bolita con la manta por encima, pero me tengo que levantar y llevarles al colegio. Porque yo a lo mejor no me apetece comer y no como en todo el día, pero ellos tienen que comer 3 veces al día mínimo, cuando no más. Y eso implica que yo tengo que salir al supermercado porque mis hijos con 4 años a lo mejor, no con 6 o con los que tengan, no van a ir al Mercadona a hacerme la compra. Entonces yo tengo que salir, me tengo que obligar a vestirme, a ir al supermercado, a hacer la compra, a hacer la comida, a llevarles al colegio. Esto no quiere decir que yo en momentos puntuales pues a lo mejor tenga que pedir ayuda, ¿no? Pues imagínate que el niño tiene un cumpleaños y es como, mira, pues a lo mejor tiro de mi hermana, de mi padre, de quien sea, de otra mamá del cole, de, oye, ¿te importa llevarle tú? Porque es que mira, o sea, yo no me veo capaz de estar allí con más padres que me van a preguntar. ¿Esto quiere decir que yo lo estoy evitando? No. Estoy atendiendo una necesidad mía, que es, oye, mira, yo estoy ahora mismo cubriendo lo básico, como te decía antes, ¿no? A lo mejor los primeros meses cubro lo básico y tiro de ayuda, pido ayuda, que también es muy saludable, decir, oye, mira, lleva al nene al cumpleaños, es que yo no puedo, me voy a quedar en casa, pues que no puedo con esto, ¿no? Y poco a poco, gracias a mis hijos, yo voy a ir atravesando vivencias, experiencias, aprendizajes que me van a ir llevando pues con unas personas o con otras o en unas situaciones en las que yo poco a poco pues me voy abriendo y me voy levantando y al final se van a convertir en mi motor. Voy a tener mis días malos, mis días buenos y a lo mejor es el único anclaje que yo tengo de conexión vital que llamamos, ¿no? De conectarme a la vida, a lo mejor es el único anclaje que yo tengo ahora mismo. Pero poco a poco, gracias a ellos, me voy a ir agarrando a otras cosas, a otras motivaciones, ¿no? Van a hacer que algún día yo me encuentre mejor y diga, venga, me incorporo al trabajo. Y gracias a eso, pues yo a mis compañeros del trabajo, a que me voy a tomar un café, a que le cuento cómo estoy a esta otra compañera que ha pasado a lo mejor por algo similar. Yo poco a poco voy a ir haciendo esas cosas que hemos dicho antes, que me van conectando a la vida, a la par que yo tengo mis días en los que estoy fatal, en los que me atiendo a mis necesidades también, ¿no? Pues hoy no quiero salir de casa, hoy le pido a mis padres que se lleven al niño porque yo necesito estar en la cama, no tengo fuerzas para nada, ¿no? A la par que yo atiendo mis necesidades también de mi proceso, pero me sigo conectando a la vida, sigo haciendo cosas, me sigo moviendo. Entonces creo que sí, que para ellos les ha resultado más fácil entre comillas, ¿no? Pero sí. Es verdad lo que dices. Yo cuando me quedé viuda, por ejemplo, no quería salir de casa y no quería hablar con nadie, no quería... pero claro, empezaba el curso y yo tenía que levantarme, tenía que asearme, que muchos días ni me apetecía, y tenía que llevar a mi hijo a primera hora puntual al cole. Aunque luego lo que hacía era, me ponía música, iba andando, en lugar de ir en coche, me ponía música y en ese trayecto me centraba en lo que estaba viendo, en el camino de vuelta. Me ponía música, bueno, que me gustaba, pero también que me emocionara para poder llorar. O sea, yo por el camino de vuelta lloraba
que eso yo creo que también me ayudaba, ¿no? a desahogarme. Y luego llegaba a casa y, bueno, y estaba en casa. O sea, no me planteaba más. Muchas veces a lo mejor me llamaban mis amigas y venga, sal un poco, tal. Y yo no quería salir. Yo lo que les decía es, si quieres venir, ven. Pero yo no voy a salir. O sea, no... Esa necesidad de sal o tal. Y es verdad también que yo, por ejemplo, no tenía fuerza para ir a trabajar. Pero porque, primero, me tenía que reponer físicamente, porque durante 6 meses no había, entre el niño, más mi trabajo, más atender a mi marido. O sea, yo necesitaba dormir, aunque tenía mogollón de pesadillas, pero necesitaba dormir, necesitaba reponerme físicamente, ya no aparte del duelo, sino estaba agotada y entonces no podía ir al trabajo. Y luego yo decía, ostras, es que en el trabajo yo, que estoy atendiendo a gente, necesito poner mejor cara. Y yo estoy en un momento en el que no quiero saber nada de nadie, no quiero... O sea, y es que me voy a poner a llorar continuamente y es que no voy a ser productiva en el trabajo. Entonces ahí sí que, bueno, tengo una empresa, la verdad es que nunca he tenido ningún problema. Hay otros casos en los que es complicado pedir incluso una baja por duelo, pero a mí o sea, no me pusieron ninguna pega y al contrario, o sea, siempre pendiente de mí, cómo estás, tal, no sé qué. Y vi que es que no podía trabajar, o sea, que es que mi prioridad era mi hijo y yo. Y bueno, en ese caso es verdad también lo que comentas, ¿no? Que lo he vivido. ¿Me toca a mí? Te toca a ti. Vale. ¿A qué somos vulnerables durante el duelo? Adicciones, somatización, ansiedad, depresión. Es decir, es que ya no solo confluye el tema de estoy rota por dentro, sino que ese momento es peligroso, ¿no? Para otras cosas que nos pueden pasar. Sí, y voy a ser vulnerable a todo lo que anestesie mi dolor, a todo lo que a mí me anestesie y me haga aliviar este sufrimiento. Yo voy a ser vulnerable. Habrá personas que pues que sean más vulnerables que otras por su historia personal, ¿no? Pero adicciones, sobre todo, ¿no? Adicciones porque me anestesian, porque hacen que yo no sienta nada. Y si no siento nada, pues no me duele, ¿no? Entonces, adicciones de cualquier tipo, y no solo adicciones con sustancia o a los fármacos que me van a recetar para dormir, es que además al alcohol, desde el minuto 1 te recetan una pastilla para dormir y dices, pero si yo lo que quiero es transitar el duelo, no me sedes. Sí, se tiende a como a sedar, ¿no? Desde de hecho muchas veces sucede, ¿no? En los tanatorios de, oye, yo utilizo esto, oye, si quieres te doy, y es como, pero hay un tráfico en señores de una edad de 60 80 que dices tú encima que no sabes lo que tiene otra persona. Muchas veces dices, madre de Dios, yo me tomaba esto otro, tómate esto, y dices tú, pero entonces, bueno, a todo lo que a mí me anestesie, y no solo a medicamentos o a sustancias como el alcohol o cualquier otra, sino al móvil, ¿no? Ahora mismo al móvil, a redes sociales, a tirarme 3 horas haciendo así, viendo vídeos, ¿no? Porque mientras estoy viendo la vida de otros, no me estoy centrando en la mía. Entonces, hay personas que se ponen con la televisión, ¿no? Al trabajo, hay personas que a lo mejor empiezan a trabajar 10-12 horas al día. Iban del trabajo a casa, cenan, se acuestan y al trabajo. Del trabajo a casa, de casa al trabajo. Porque eso les permite distraerse y no pensar. Y para ellos es una solución, pero no, o sea, dices, bueno, pero lo que estás haciendo es inhibiendo o aplazando esto en algún momento va a salir por otro lado, ¿no? A las relaciones, hay otras personas que para no sentir como ese vacío, esa soledad, a las relaciones, a ver, relaciono con esta persona, con esta otra, empiezo a establecer relaciones de una manera ¿no? Automática para no sentirme solo, a todo lo que a mí me anestesie y me haga no sentir. Habrá personas más vulnerables que por su historia se acojan a unas o a otras, no tengan más tendencia o más riesgo de caer a lo mejor en una adicción, y sí, es la puerta de entrada a una recaída, por ejemplo, claro. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Si desde el principio
no buscas una ayuda, no ya es que se vaya a alargar el proceso, sino que se puede convertir en un problema mucho mayor, ¿no? Sí, efectivamente. O las somatizaciones que tú decías, ¿no? Como tiempo después, pues me aparecen dolores que yo no he tenido nunca, me aparece una lumbalgia, una cervicalgia, migrañas, problemas digestivos, ¿no? Que no aparecen en el momento, donde mucha gente no lo asocia a eso, porque las somatizaciones no aparecen en el momento, aparecen cuando tú, después de haber tenido un periodo de estrés mantenido en el tiempo, ahí es cuando empiezan a aparecer. ¿Qué pasa? Que cuando yo me desconecto del cuerpo para no sentir, tampoco estoy atendiendo las señales que mi cuerpo me está enviando de, oye, que nos está empezando a doler esto, que estamos teniendo problemas de este tipo, ¿no? Al final el cuerpo se comunica con nosotros a través de sensaciones, de tengo sed, tengo hambre, tengo sueño. Digo, de desregularizaciones. Me desregulo de tal manera que ya llega un momento en el que el cuerpo, a través de la somatización del síntoma, ¿no? Que aparece por ahí, es como una señal de, oye, hay que parar esto de alguna manera. Si no vas a parar tú, de alguna manera yo no puedo, hay que parar. Claro, pero por ejemplo, en el caso de lo que tú dices, ¿no? En lugar de estar viendo el móvil o estar viendo la tele continuamente como si fueras un robot, tal, no sé qué, es necesario entonces el silencio, o sea, estar contigo misma, contigo mismo, ¿o no? ¿Qué hacemos en ese caso? Yo estoy en casa, yo por ejemplo, se lo he comentado a Alberto y en algún vídeo sí que lo hemos dicho. Yo tenía un rincón para mí, yo a mi hijo ya lo dejaba en la cama, imagínate, y entonces yo tenía un rincón para mí, o cuando mi hijo estaba en el colegio, un rinconcito donde yo veía un árbol, que estaba un árbol que se quemó y floreció otra vez, ¿no? Y decía, o sea, ese árbol soy yo, ¿no? Ahora estoy sola y a pesar de que me he quemado, he tenido un incendio, me he quemado, florezco otra vez, ¿no? Entonces yo me veía reflejada un poco en ese árbol, pero quizá esos momentos de silencio, de estar conmigo, quizá también me ayudó a eso, ¿no? A que esas fases pues fueran un poco más, no sé, bueno, fuera transitando el duelo de alguna forma y no me quedara ahí enconada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando una persona está en duelo y está en casa? Pues eso que has dicho tú es una de las tareas o de los rituales que solemos recomendar, ¿no? El tener un rincón donde tú pones pues lo que necesites, si es una foto de esa persona, algo que te recuerde a tu proceso, ¿no? Como bien has dicho tú con este árbol, una vela, un olor, algo que le gustara tener o objetos de esa persona, ¿no? Y tener ese rincón donde yo me puedo sentar y permitirme sentir lo que estoy sintiendo, aceptar que esto está siendo muy difícil para mí y que voy a poder con ello, aunque a veces piense que no, pero que voy a poder con ello, pero que ahora mismo lo que siento es esto. Y si necesito escribir, escribo, y si necesito ponerme música, me pongo música, y si necesito encenderme una vela, pues la enciendo, ¿no? Es algo que recomendamos hacer, porque hay personas que o bien quitan todo, es decir, yo quito todas las fotografías, me deshago de la ropa para no ver nada que me recuerde a esa persona, o bien lo momifico todo, no muevo nada, no muevo nada y entonces tengo o incluso pongo más cosas, no tengo toda una pared de mi casa con fotografías o habitación, en mi habitación también, y es como, madre mía, es que es como una sobreexposición constante que al final te va a llevar al polo opuesto, a quitarlo todo. Va a llegar un momento en el que vas a estar tan harto que dices, lo quito todo, ¿no? Entonces ni una cosa ni la otra. Vamos a dedicarle un rinconcito a esta persona y a ti misma, ¿no? Para que tú, por lo menos una vez al día, te des el permiso de sentirte, de lo que necesites sentir, si es de enfadarte incluso, porque a lo mejor te sientas ahí intentando encontrar la paz y la serenidad y tal, y a lo mejor lo que te sale es un enfado tremendo de decir, pero es que mira lo que me has hecho, es que mira cómo estoy, es que ¿pero por qué me has hecho esto? No, pero ¿por qué tengo yo ahora que pasar por esto? Que estoy sola con mi hijo. ¿Por qué le has hecho esto a tu hijo? ¿Pero por qué? O te enfadas, ¿no? Y decir, pero es que está bien sacar a lo mejor ese enfado, bien hablando, bien escribiendo, bien hay personas que se les da mejor pues dibujar y se expresan a través del dibujo, de la pintura, o si no tengo palabras para expresar, porque a lo mejor siento tal cosa, tal sensación, tal mezcla, lo que decías tú, es un cóctel de emociones que no sé ni ponerle nombre. La música muchas veces, ¿no? Porque a mí me ayuda mucho. La música
a veces una canción expresa lo que yo no, pone palabras a lo que yo estoy sintiendo y no estoy siendo capaz de expresar, ¿no? Porque es lo que decíamos, que el duelo o la muerte lo primero que te arrebata es la palabra. No sabes expresar, es decir, es que no sé decirte ahora mismo lo que siento, ni cómo voy a seguir, ni qué voy a hacer, ni cómo estoy, no sé expresarlo. Entonces, pues a través de, muchas veces en terapia utilizamos esto también, el decir, si no sabes decirme cómo estás, no sabes de qué hablar, vamos a poner una canción, busca música, ¿no? Muchas veces yo les digo, tráeme una playlist que sea significativa de cómo te estás sintiendo, de que te haga sentir, pues a lo mejor hay música que te hace sentir enfado y hay otra música que te hace sentir calma y hay otra música que te hace sentir tristeza. Tráemelo aquí y con esto exprésate, ¿no? Y hay otras personas que lo dibujan, de pues mira, he dibujado esto y a lo mejor es algo abstracto, pero para mí significa cómo me siento por dentro, ¿no? Y qué importante es tener ese rincón en casa y dedicarte esos minutos de silencio, porque si no, ¿qué va a pasar? Si yo me relleno el día con cosas, con actividades, con el móvil, con que si llevo al niño a tal, que si ahora me pongo la tele, que si ahora me pongo a trabajar o a hacer cosas del trabajo, ¿qué es lo que le sucede a mucha gente? Es que cuando me meto en la cama es horrible, eso yo no puedo dormir, es que es el peor momento del día, y dices tú, claro, ¿qué pasa cuando te metes en la cama? Luces apagadas, no hay ningún ruido, no hay ningún estímulo, y es cuando tu cerebro y tu cuerpo dice, ahora es el momento, ahora te voy a sacar yo aquí todo lo que llevas aplazando todo a lo largo del día, ¿no? Y me dicen, es que es horrible, es que qué ansiedad, es que me pongo a pensar, y digo, claro, porque no hay ningún estímulo externo que te distraiga, es que es el momento en el que tu mente dice, ahora es cuando vamos a sacar todo lo que tienes aquí en cola y vamos a atenderlo. ¿Qué pasa? Me tomo una pastilla para dormir y otro día, y vamos alargando el proceso. Claro. Al final, un poco lo que tú dices, ¿no? La clave está en procesar, hacer un procesamiento de un trabajo contigo misma de lo que está pasando y no sirve de nada pues tener toda la pared o toda la casa llena de recuerdos o quitarlos todos si no haces ningún trabajo interno, ¿no? Entonces, el tener un espacio y un tiempo para ese trabajo es la clave, no es ni las cosas que pones ni las cosas que quitas, ¿no? Claro. Y ¿cuándo nos podemos dar cuenta de que el proceso se está cronificando y que no salimos y que, como decíamos al principio, ya no es normal que sigamos sufriendo, aunque yo creo que está quedando bastante claro que lo que tenemos que hacer es trabajar cuanto antes para evitar ese punto, ¿no? Pero ¿cuándo se ve que esto ya no puedo yo solo, ¿no? Pues cuando hay un deterioro significativo en la vida de esa persona, en las diferentes áreas de esa persona, ¿no? En la que ya, pues lo que hemos dicho antes, yo no soy capaz de trabajar o de hacer mi trabajo de una manera adecuada, cuando no soy capaz cuando está afectando a nivel social porque me estoy aislando, ¿no? Porque no soy capaz de abrirme ya a nadie, hay un deterioro significativo en mi cuidado, en mis propios cuidados, ¿no? A nivel de mínimos, de un mínimo de higiene, de alimentación, de descanso, porque ya me está afectando incluso pues en esas áreas tan básicas para que yo me pueda encontrar bien, ¿no? Entonces ahí ya cuando hay un deterioro como en varias áreas significativas en las que ya la persona no es capaz de afrontarlo, pues sería un signo de alarma. Otro signo de alarma también que sucede mucho, que nos habla de ellos, cuando la persona ha llegado a un punto en el que siente como tanta desesperanza, tanta tristeza, en el que ya a lo mejor por criterios temporales o de síntomas ya no sabes si estamos hablando de un proceso de duelo o de una depresión clínica, ¿no? Clínicamente hablando, es decir, ya es muy difícil diferenciar aquí, esto ya parece casi más una depresión mayor, ¿no? Por criterios de sintomatología o de duración en el tiempo. Entonces, bueno, vamos a atenderlo, vamos a poner remedio porque esta persona a lo mejor ya está entrando en otra patología, ¿no? Tiene otros síntomas que ya pues hay que trabajar. O cuando el nivel sin llegar a ser una depresión, cuando la persona siente tal nivel de desesperanza y de sufrimiento que la única salida que vea eso es el suicidio. Es decir, yo ya no tengo nada que me ancle a la vida, yo ya no tengo nada que hacer aquí sin esa persona y la única vía de escape que yo veo a esto que estoy sintiendo es esto. Entonces ahí muchas veces la familia, ¿no? Pues se asusta de pues es que ya está verbalizando cosas
diciendo cosas que esto ya no sabemos si es una llamada de atención, si lo va a hacer. Hemos visto que a veces pues ya está ahí que no sabemos muy bien, ¿no? Muchas veces a lo mejor no es la propia persona la que pide ayuda, sino las personas de alrededor que ya se asustan, ¿no? Y dicen, oye, esto ya no es normal, o sea, lo ha estado pasando muy mal, lo entendemos, ¿no? Pero esto ya nos está asustando, esto yo creo que ya necesitamos un profesional, ¿no? Y ahí ya pues entraría en juego a lo mejor no solo un psicólogo, sino un psiquiatra también, que pauta a lo mejor pues alguna medicación, un seguimiento más exhaustivo, ¿no? De esa persona, porque a lo mejor es real que el sufrimiento que tiene es tal que ya no encuentra otra alternativa, es que no ve otra vía. Dice, yo me quiero ir con él, yo quiero ir con ella, yo aquí no... No hay nada no tengo ningún anclaje, no tengo nada, ni veo, a lo mejor sí que lo tengo, pero no soy capaz de verlo. Este sufrimiento me ciega tanto que no soy capaz de ver que tengo hijos, que tengo padres, que tengo hermanos, que tengo amigos, que tengo gente que me quiere y que me quiere ayudar, pero yo sin esa persona... Sí, que puedes llegar a superarlo, ¿no? O sea, es como... No lo ven, claro, no, en ese momento tú no eres capaz, igual que hay otras personas que están en otros procesos que no son de duelo y que no lo ven, el sufrimiento que tienen es tal que no lo ven, no son capaces de ver que hay otras puertas por las que salir, ¿no? Por las que... Y me imagino que en esa fase la propia persona es difícil que se dé cuenta y que pida ayuda, ¿no? Es ahí a lo mejor cuando tienen que entrar la familia, los amigos, para casi llevártelo o llevar a esa persona a un profesional, ¿no? Porque la propia persona probablemente no vea ni la esperanza de poder salir de ahí, ¿no? Claro, hay personas que sí y personas que no. Hay gente que sí, que son capaces de pedir ayuda, de oye, mira, ya me estoy asustando, o ya me han dicho que esto que estoy haciendo no es normal y ya pues que pida ayuda. Y hay otras personas que no, que no quieren, que ya el nivel de desconexión que tienen es como no quiero. Noemí, ¿por qué la sociedad no habla de la muerte? Pues yo creo que por miedo, como nos ocurre, yo creo que con muchos otros temas que son tabú, y somos una sociedad tremendamente tanatofóbica. Nos da miedo y yo creo que por eso nos da miedo nuestra propia muerte y la de los demás, ¿no? Y fíjate que es algo que desde muy pequeñitos nos enseñan que forma parte del proceso, ¿no? Que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y ya se deja de hablar del tema. Ya nos enfocamos en otras cosas, pero les enseñamos eso a los niños, ¿no? En el cole, pero luego ya se deja de hablar del tema, los alejamos muchas veces de los procesos de enfermedad, de los procesos de muerte, ¿no? Y es un error, y lo hacemos por miedo, por protegerles, porque no sufran, y como lo hemos hecho con ellos luego lo hacen con sus hijos también, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que está viendo un cambio, se va viendo un cambio de generación en generación, pero muchas veces por incomodidad, por miedo, porque hablar de la muerte implica que tengo que mirar de frente a mi propia muerte, ¿no? Y eso da mucho miedo, eso es mejor no pensarlo, ¿no? Muchas veces en mi casa, ¿no? Pues cuando hemos hablado de pues es que fíjate, o cuando yo me muero, tal, ay, hija, no hables ahora de eso, vamos a hablar de otra cosa más alegre. Y dices tú, pues nada, pues no se habla al final aprendes que no se habla del tema, ¿no? De esto es incómodo, de esto mejor no se habla, ¿no? Como otros temas en otras familias, de esto no se habla. No mientes a la bicha, ¿no? Entonces hemos aprendido y ya no hablamos de eso, ¿no? Y hay personas incluso que tú las oyes hablar y dicen, si yo me muero, quiero que no sé. Y dices, si yo me muero, como si fuera una posibilidad no morir, o sea, como si fuera una posibilidad, ¿no? De si lo puedo elegir. Si yo lo puedo elegir, y dices, es que ya en el propio lenguaje lo evitamos, ¿no? Y yo creo que desde pequeñitos nos han enseñado esto. Ojo, que hay familias que hablan abiertamente del tema y es una gozada, y desde pequeñitos los involucran, ¿no? O en otras culturas, en otras sociedades, ves cómo lo afrontan, y dices tú, qué maravilla, ¿no? Porque no genera ningún tabú, y eso hace que todo fluya de manera natural, como tiene que ser. Es que, fíjate, decías antes que podía ir gente a terapia que no sabía expresar con palabras lo que sentía. Claro. Porque, claro, no nos han enseñado las palabras que definen los sentimientos que se producen en esa situación, ¿no? Pues nos han enseñado dos: triste y miedo, o triste y enfadado. Ya, todo se reduce a eso, y fíjate el abanico tan amplio que hay,
claro, ¿cómo lo voy a expresar si no me han enseñado? Muchas veces el trabajo empieza por ponerle nombre a lo que yo estoy sintiendo. Y cuando yo le pongo nombre y lo entiendo qué me quiere decir y qué tal, yo ya voy siendo capaz de aceptarlo, de sentirlo, de bajarle el volumen para que no me moleste tanto, ¿no? Claro, muchas veces el trabajo empieza por ahí, pero si no lo sé hacer porque no me han enseñado, pues tengo que aprender. Ha sido un placer hablar contigo sobre este tema. ¿Dónde te podemos encontrar? Pondremos en la página web en los comentarios del vídeo. Tienes consulta online y consulta presencial, ¿verdad? Aquí en Madrid, y pues a través de la página web o del perfil de LinkedIn, que también aparezco ahí, me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Muchísimas a vosotros.